Hola mis queridos hermanos, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Espero y ha sido mi oración que Dios se haya manifestado en cada uno de ustedes con su gracia, con su favor, con su misericordia y que realmente su presencia sea los que les ha guiado en cada día de esta semana que pasó. Y también en las que vienen, estamos llegando a fin de año y seguramente hay un montón de cosas que empieza a acelerarse, la terminación del año de los chicos, aunque es un año atípico, pero me dicen los padres que hay mucha tarea por hacer. Seguramente otros tratando de cerrar su año laboral o empresarial. Y bueno, que realmente Dios pueda hacer su paz, que Dios pueda hacer su gozo y que en Él tengan ese sentido de plenitud, que han hecho todo lo que Él les permitió que podamos ser en este año. Y sobre todo haber llegado a ya casi fin de año. El próximo domingo va a ser el primer domingo del mes de diciembre. Y hemos estado transcurriendo un año de pandemia, de dificultades. Y bueno, algunos han tenido pérdidas, pero otros hemos pasado ilesos esta pandemia. Así que es para glorificar a Dios. Y los que han tenido pérdidas solamente va a ser un fin de año distinto, pero aquí estamos como familia para abrazarte y para decirte que tenga paz, que Dios está al control de todas las cosas. Y cada cosa que sucedió es porque Él así lo quiso y seguramente también en eso va a mostrar su gloria. Bueno, el tema que quiero trabajar el día de hoy juntamente con ustedes es un tema que muchas veces no se habla, y cuando se habla se hace desde un punto de vista muy casi negativo o muy marcado, muy autoritario. Eso es lo que quise decir. Entonces realmente quiero que podamos transcurrir estos minutos entendiendo cuál es el propósito de Dios también en este tema que vamos a tratar. Hace un par de semanas vimos que mediante el sacrificio de Jesús en aquella cruz hace 2000 años atrás, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él quitó nuestra culpa y quitó la pena que había contra nosotros por el pecado de darle la espalda a Él, y que en Él fuimos nosotros justificados. Romanos capítulo 5 versículo 1 decía así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. La semana pasada vimos que también gracias a ese mismo sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no solamente es que fuimos justificados, sino que fuimos incluidos en Él, porque esta es la solución que el Padre nos dio para resolver el problema del pecado que está en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Asimismo, hermanos míos, vosotros moristeis a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos frutos para Dios. Esto lo dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Pero hoy les quiero hablar de otro logro de la cruz de Jesús, del sacrificio de Jesús en aquella cruz del Calvario. Y es nuestra santificación. En Él, incluidos en Él, nosotros fuimos santificados. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad.
Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. En el texto que acabamos de leer de Hebreos capítulo 10, tenemos que tener bien en claro cuál es el mensaje central. Es que Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, hace 2000 años en el cronos del hombre, nos hizo santo de una vez y para siempre. Repetimos, nos hizo santos de una vez y para siempre. El versículo 14 vuelve a insistir y dice, mediante esa única ofrenda, Él nos perfeccionó para siempre. Lo que nos quiere decir este versículo de Hebreos capítulo 10 es que el sacrificio de Jesús por única vez nos hizo pasado. O sea, Dios ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte. Nos hizo santo. ¿A quiénes? A lo que está santificando. O sea que a medida que vos y yo y los miles y millones de habitantes de este planeta vayamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos está haciendo santos. ¿Por qué? Porque estamos incluidos en Él. Somos santos porque estamos en el Santo. No hay aporte nuestro en el proceso de santificación, en lo que Dios está haciendo. Desde el día que hemos recibido a Jesús en nuestra vida y que le hemos rendido todo nuestro ser a su gobierno, a su autoridad, para que Él realmente sea el Señor, el que gobierna nuestra vida, desde ese instante el Señor nos incluye en Él y nos santifica. Nos hace perfectos. Esto es una palabra bastante compleja, ¿verdad? Porque nosotros decimos, pero yo conozco un montón de gente, aún me conozco a mí mismo, que no tenemos nada de santo, que no tenemos nada de perfectos. Bueno, y este es el gran milagro de Dios. Es que cuando estamos en Él, no es por nuestras obras, sino porque estamos incluidos en Él, es que Dios nos ve santos. Vos y yo no podemos hacer absolutamente nada para lograr ese estado de santidad o ese estado de perfección que nos habla la carta de Hebreos. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo santos. Y además, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, viene el desafío. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. No entiendo, la verdad, no sé si usted lo entiende. Por un lado, el texto nos dice que ya soy santo en Cristo Jesús. Pero por otro lado, ahora el mismo libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice que tenemos que vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa. Porque sin santidad no veremos al Señor, no veremos a Dios. Entonces, ¿qué significa ser santos? ¿Qué significa llevar una vida santa? La Biblia se está contradiciendo acá, o por lo menos el escritor de Hebreos se está contradiciendo aquí en apenas 2 capítulos. Por un lado nos dice que ya fuimos hechos santos por la muerte de Jesús en la cruz, pero ahora en el capítulo 12 nos dice que tenemos que llevar una vida santa. Y miren, es sencillo, la Biblia no se contradice. No se contradice porque es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Tampoco miente, tampoco cambia en el tiempo. Porque la Biblia, las Escrituras, lo que tenemos vos y yo ahí en tu casa, es
justamente la voluntad de Dios revelada a los hombres. Es el tipo, el estilo de vida o cómo vamos a vivir la vida cristiana, lo que está escrito allí. Miren, el mismo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto me explica que la santidad tiene que ver con Jesús. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero también estos textos que vimos dicen que el que cree en Jesús tiene vida eterna y que Jesús es el camino al Padre. Es decir, que sin santidad nadie verá al Padre, pero sin Jesús tampoco nadie verá al Padre. Entonces, ¿cuál es la explicación? Una vez más, que la solución que el Padre nos da a nuestro estado pecaminoso es incluirnos en Él, en el único santo, en el único que cumplió toda la ley de Dios, el único que obedeció al Padre absolutamente en todas sus ordenanzas, en todos sus preceptos, en todos sus mandamientos. Por lo tanto, Jesús es el que agradó, es el que complació al Padre absolutamente en todo. Entonces el Padre dice: ¿cómo hago para que los hombres también sean santos y me agraden igual que mi Hijo? Lo incluyo en mi Hijo. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente, el apóstol Pablo: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron, pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca y como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar al pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados, tal como exige la ley. Ahora no seguimos los deseos naturales, sino que seguimos al Espíritu. Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, dice allí el escritor, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Su cuerpo está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu es el que le da vida. Creo que las palabras del apóstol Pablo aquí son muy claras. No tengo que agregar más nada. Es más, si querés volver a leerlo, simplemente agarrar tu Biblia, buscar entre las cientos de versiones que puedas tener o obtener a través de internet. Allí Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 10 leímos hoy. Y ahí podés
anotar, subrayar y sacar todas las bendiciones que nosotros tenemos al estar incluidos en Cristo. Dice, en primer lugar, los que tenemos a Cristo, no hay posibilidad de ser condenados, porque estamos en el Santo, estamos en aquel que cumplió perfectamente toda la ley. Lo segundo que dice es que por medio de Cristo fuimos libres del poder del pecado. Es decir, que ahora nosotros podemos dominar al pecado, no el pecado a nosotros. Lo tercero que dice es que en Cristo fuimos declarados justos, aprobados. Es decir, que fuimos a un examen y sacamos buena nota. Aprobamos la ley. Él nos ve como aprobado. Él nos hizo aprobados en Él. En cuarto lugar, dice que el que está en Cristo tiene de su espíritu. Y fíjense que el texto bíblico espíritu está con E mayúscula. Eso significa que habla del Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior, o sea, vos y yo que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, lo único que deseamos es obedecer a Dios. Es decir, vivir en santidad. En quinto lugar, dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios tiene vida y tiene paz. En sexto lugar, nos dice que si una persona no se deja controlar por el Espíritu de Dios, sino que es controlado por su propia carne, por su vieja naturaleza, simplemente está en contra de Dios. Esto es fuerte. Es más, dice, no puede ni nunca va a poder agradar a Dios. No tiene a Cristo. Y por último dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Esto es fuerte y es triste, pero es así. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo, dice que estamos aprobados delante de Él, que fuimos declarados justos y que desde ahora en adelante vivimos en el Santo y ya fuimos santificados. El Padre nos ve como ve a su Hijo, porque ve a su Hijo y estamos aprobados delante de Él. Resumiendo, el que está en Cristo tiene su Espíritu y lo único que anhela, lo único que desea es vivir una vida santa, vivir de la forma que Dios quiere. Porque ahora ya no vivo yo, decía el mismo apóstol Pablo, sino que el que vive en nosotros es Cristo, el aprobado de Dios, el amado de Dios. Y lo único que Jesús quería hacer y que hizo fue la voluntad del Padre. Por lo tanto, nosotros también lo único que hacemos es la voluntad del Padre. Es decir, en nuestra vida, en nuestro andar diario, en nuestro hacer diario, lo único que se nota es a Cristo. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. En primer lugar, no es que debemos ser santos para ser justificados, sino porque fuimos justificados, vivimos, anhelamos, llevamos adelante una vida santa. La palabra santa muchas veces es mal interpretada, pero santo es simplemente apartado para Dios. Y alcanzamos la santidad en el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. En el antiguo pacto, la santidad tenía que ver con cumplir con la ley de Moisés y hacer todo lo que allí decía al pie de la letra, sin faltar ninguno de los mandamientos. Si faltaba un mandamiento, si hiciste el 99% las cosas bien, pero te faltó ese 0,01%, directamente no fuiste aprobado. Si en algo fallabas, habías fracasado. Pero en el nuevo pacto, todo es por gracia, es un regalo gratuito de parte del cielo, porque nada de lo que podamos hacer, vos o yo, es suficiente para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo decía así en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios,
entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo aquí es que si la salvación fuera por nuestros propios esfuerzos, ¿para qué murió Cristo? Ya no sería por gracia, sino que sería por obra nuestra salvación. Pero la salvación sabemos, y todo el Nuevo Testamento nos habla que la salvación es por gracia, solamente por gracia el favor de Dios vino a nuestras vidas. Pero ahora que estamos incluidos en Él, que fuimos justificados por su obra en la cruz del Calvario, ahora amamos vivir esta vida santa, apartada para Dios, una vida que agrade a Dios, una vida que lo único que busque es hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? La semana pasada leímos Ezequiel capítulo 36, que decía que Él va a quitar este corazón de piedra y va a poner un corazón de carne que sea enseñable por Él mismo, tierno. Y dice que va a poner de su espíritu en nosotros para amar y para hacer la voluntad de Dios, para cumplir sus mandamientos. Es decir, que un verdadero hijo de Dios ama hacer la voluntad de Dios. Y cuando siente que peca, cuando sabe que peca, automáticamente se siente frustradísimo, se siente mal, tiene tristeza en su corazón. Entonces, ¿qué hace? Va al Padre y pide perdón. Y Él, que es fiel y justo, nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, Él que es fiel y justo nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia, nos hace santo, ¿sí?, de toda maldad. Vivir en santidad consiste en vivir una vida como la que Dios quiere. Es decir, convertirnos en quien decimos ser. Es vivir de tal manera que el que se manifieste, el que se expresa a través de nuestra vida es Cristo mismo. En la iglesia de Antioquía, ya en el libro de los Hechos, dice que a los discípulos de Jesús se los llamó por primera vez cristianos, seguidores de Jesús. Y otra versión dice, son parecidos a Cristo, son igual a Cristo. Y otros dicen, pequeños Cristos. Es decir, que cada vez que la gente salía a la calle y se encontraba con un cristiano, ellos decían, me encontré con una persona igual a Cristo. Eso es vivir una vida de santidad. Entonces, ahora el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: vivan como hijos de obediencia a Dios. No se amolden a los malos deseos que antes lo gobernaban en su anterior ignorancia, cuando no conocían las exigencias del Evangelio. Pero el que os llamó es santo, vosotros también sed santos en toda vuestra conducta y modo de vivir, porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. La santidad es la consecuencia de nuestra justificación. Yo no tengo que ser santo para ser justificado, sino porque soy justificado, entonces llevo una vida de santidad. El que tiene el Espíritu de Cristo no puede pecar deliberadamente, a propósito, como se dice por allí, porque ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Nos duele cuando pecamos, porque ofendemos a nuestro amado, a nuestro Dios. Entonces, lo único que nos queda es ir a Él y pedir perdón. En 1 Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol nos dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo, subraya ahí, todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que la santidad se logra solamente por la fe y no por cumplir la ley. Los mandamientos de Dios, o la ley de Moisés, o los preceptos y ordenanzas de Dios, era una serie de acciones y rituales que los sacerdotes y el pueblo de Israel tenía que hacer año tras año para ser aprobados, para ser perdonados y para ser aceptados por Dios. Dios en todo el antiguo pacto le pedía que cumpla el pueblo de Israel con todos esos mandamientos para tener la bendición. Dios dispensaba la bendición, el pueblo cumplía y Dios le daba la bendición de tener salud, de tener prosperidad, de tener cuidado y todo lo que Dios promete allí en el antiguo pacto a su pueblo de Israel. Pero dice que eso simplemente era como una sombra, como una copia. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 5, que así nos explica. Ellos, o sea, los sacerdotes, sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿Por qué Dios le decía esto? Porque ellos tenían que cumplir las órdenes de Dios absolutamente a rajatabla, completamente. Si alguien fallaba, si alguien no podía cumplir en todo, fracasaban, no eran aprobados. Entonces este sistema de ley, de rituales, de ordenanzas, realmente fracasó, quedó obsoleto, quedó antiguo. Entonces Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice lo siguiente: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley no nos ayuda ni nos ayudó nunca para la santificación. Al contrario, la ley lo único que hacía era hacernos ver cuán pecadores somos. Entonces la ley no tenía ese poder. Pero en Hebreos capítulo 8, versículo 6, tenemos la siguiente palabra: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Este nuevo pacto nos dice que ya no es por obra, que todo es por gracia, porque lo que hizo Jesús es mucho mejor pacto y aún las promesas de Dios son mejores. Lo único que precisa de nosotros es nuestra fe. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Más adelante Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El que cree, el que dice, el que enseña que hay que hacer algo más para ser aceptado por Dios, para ser aprobado por Dios, lo único que hace es transformarte, porque ella se transformó en un legalista y trata de vivir una vida esclavizado por la ley, porque nunca va a poder cumplir con toda la expectativa de la ley. ¿Me entienden? Eso es lo que Pablo está diciendo en capítulo 5 de Gálatas. Dice,
Ya Cristo nos liberó, hermano, amigo. Vivir, disfrutar la vida en Cristo Jesús. Ya Cristo te hizo libre. No vivas atado a la ley. Porque la ley lo único que va a traer sobre vos es desesperanza, desilusión, frustración. Para ser libre en Cristo, tenés fe en Él, que todo lo que Él hizo ya te justificó y te dio la bienvenida a Él mismo. Y vivís en paz, vivís pleno y vivís justificado. Mirá lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. La circuncisión era algo que la ley pedía. Cumplir o no cumplir la ley, lo que significa esto. Podemos traducir también este pasaje diciendo, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve cumplir o no cumplir la ley. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Romanos capítulo 4, versículo 14 dice lo siguiente: si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, es por gracia. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Gloria a Dios por este texto, gloria a Dios por Pablo, gloria a Dios porque él se dejó guiar por lo que el Espíritu le decía que tenía que dejarnos como legado a nosotros. No sirve de nada cumplir o no cumplir la ley, la cosa es por fe. Porque cuando recibimos a Cristo por fe y entendemos que estamos incluidos en el Hijo, dice que somos aceptos por Dios. ¡Qué regalo precioso! La tercera conclusión que podemos llegar, y vamos un poquito más rápido porque se nos termina el tiempo, dice que la santidad es un impulso que nace desde nuestro interior y no una presión externa. Hay una publicidad de un líquido limpiador en estos días en la televisión que la esposa le dice al esposo: no me ayudes, porque si vos me ayudás pareciera que la responsabilidad es mía. Mejor comparte conmigo en la tarea, porque eso demuestra que lo haces porque me amás verdaderamente. El valor de la virtud, de una virtud, es el que nace en el interior de cada uno de nosotros. Lo que le voy a decir es bien fuerte y quizás a alguno le va a caer un poquito pesado, le va a chocar, pero Dios no quiere tu servicio. Porque Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino al contrario, vine para servir. Lo que Dios más anhela es tener tu corazón. Que lo que vos hagas, aún esa vida de santidad que vos llevas o que te estás esforzando por llevar, sea porque te nace por amor a Él. Porque lo que más te agrada es ver que Dios se complace en ver tu vida como la de Cristo, como la de su Hijo. Que vos disfrutás de servirle, que vos disfrutás en cumplir sus mandamientos. No que sea una carga, no que sea una imposición, no que sea por hipocresía para mostrar que eres espiritual. No, eso no sirve. Lo que Jesús más anhela es tu corazón, porque nuestra santidad, mejor dicho, debe ser impulsado por un acto de amor que nace de dentro de nuestro corazón. Cuando decidas vivir una vida de santidad, que sea porque te encanta verle sonreír a Dios con tu vida aprobada. Que no sea por obligación, que no sea ni siquiera para ganarte el favor o la gracia de Dios, que no sea por temor a no ir al infierno, o porque de alguna forma si vos haces algo te vas a ganar un lugar más lindo en el cielo. No, que simplemente tu vida de santidad sea por amor a nuestro Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mi carne ya no vive. El Sebastián, que lo único que quiere hacer lo malo, ya no vive, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi andar diario, en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Juan capítulo 15, versículo 9, nos dice lo siguiente: yo los he amado a ustedes. Esto está diciendo Jesús. Tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Es decir, lo que Jesús está diciendo: cuando ustedes cumplan los mandamientos, cuando ustedes entiendan que están obedeciendo mis mandamientos solamente por amor a mí, entonces van a llenarse, van a rebosar de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera con que yo les he amado. Hay que vivir en amor, hay que vivir con amor, porque Jesús nos amó así. Miren, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, la santidad hay que disfrutarlo, no hay que padecerlo. Porque si entendemos que somos santos porque estamos incluidos en el santo, si entendemos que vivimos esta vida de gracia, de favor de Dios, que ya fuimos justificados, hemos sido declarados justos delante de Él, es para vivir gozándonos. Ya no andemos con quejas. Y aquel que todavía cree que servir a Dios o seguir a Cristo es una carga, es una dificultad y es realmente algo, es una cruz que tengo que llevar todos los días, no ha entendido el mensaje de la cruz. Y para los que no han entendido el mensaje de la cruz, yo quiero decirte hoy: la cruz de Cristo te hizo justo, quitó el pecado que había en tu vida y también los que habrá, y te declaró santo, te declaró un hijo de Él. Lo único que tenés que hacer es creer que aquel sacrificio de Jesús en la cruz ya pagó absolutamente todo. Ya no tenés cuenta para con Dios. Estás 0 a 0. Y no solamente como el almacenero que tacha la cuenta, sino que Jesús rompió la libretita del almacenero donde estaban todas tus cuentas allí y los tiró, los quemó, ya desaparecieron, te limpió de toda maldad. Solamente cree en Jesús. Y vos, mi querido hermano, si por ahí todavía estás haciendo cosas porque te piden que vos solamente así vas a mostrar que sos un hombre espiritual, que sos un hombre de Dios, que sos un discípulo de Cristo, cumpliendo ciertas cargas, ciertos mandamientos, ciertos criterios legalistas. Hermano, sé libre, despójate de toda esa carga y realmente sigue a Jesús en libertad, gozándote, corriendo, dando saltos de que realmente eres un hijo, una hija de Dios, libre de toda culpa y toda carga. Que tengas una buena semana, que disfrutes del Señor en esta semana. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite.